Bueno, la violencia como forma de poder justificar la propia violencia, es decir, cabe resumir y sacar las últimas ideas que los dos textos de literatura profundizados, específicamente el Facundo de Sarmiento y el Matadero de Esteban Echeverría, se caracterizan por ser textos de literatura que abogan específicamente por el tema de la violencia. Y esta violencia que está encarnada específicamente en la figura del caudillo federal y que la voz narrativa y las estrategias textuales de ambos autores, tanto Sarmiento como Esteban Echeverría, metaforizan específicamente, es decir, el caudillo federal, el verdadero salvaje, el que se asocia directamente con actos crueles, ¿sí? No de personas humanas, sino más bien relacionándolo con animales y por lo tanto actos barbáricos y no humanos. Pero la verdad que si nosotros tenemos que profundizar, ¿no? Esta línea, esta denuncia de la literatura, realmente podemos llegar a generalizar que todos los caudillos que formaron parte de las líneas federales desde el punto de vista político fueron realmente salvajes todos en su totalidad. Sería como abogar desde un punto de vista general que todos los unitarios son cultos y civilizados. De alguna manera pensar dentro de estas profundizaciones es lo que se pretende a la hora de ahondar textos de la literatura y es precisamente lo que pretendo hacer, que ustedes puedan pensar específicamente si es correcto que frente a ciertas situaciones acaecidas desde el punto de vista de la violencia puede justificarse también actuar, ¿sí? No muy diferente y con violencia. Podríamos aclarar además que tanto las posturas de estos dos autores citados, si bien son eminencias de literatura, se caracterizan por describir, narrar y contar acciones o hechos desde un punto de vista literal, que es el punto de vista del Sarmiento en el Facundo y el punto de vista de Esteban Echeverría en el Matadero de la Convalescencia, pero que realmente no termina siendo una fotocopia tal cual de los hechos, sino siempre encarado, soslayado desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, si uno tiene que abogar y analizar específicamente los hechos tal cual son, lo que sí uno puede constatar como un suceso histórico acaecido, específicamente en libros de enciclopedias, en videos, ¿sí? O en estudiosos de la historia de la literatura del siglo XIX, es que Rosas fue derrotado específicamente en la batalla de Caseros el 3 de febrero del año 1852 y que desde el punto de vista político surgió específicamente los intereses o se soslayó específicamente los intereses de la clase alta porteña y que de alguna manera su actuar no fue muy diferente específicamente a la línea del caudillo federal, es decir, en algún momento se llegó a pensar también, bueno, ¿qué hacemos con esta imagen del otro? Es decir, con lo que quedó específicamente que formaba parte de la línea federal, ¿sí? O se da la situación que se transforman en como nosotros pensamos, o si no, se hace necesario también la situación de poder eliminarlo. Entonces, ¿sí? ¿Se puede justificar acciones violentas con nuevas acciones o con acciones propias, ¿sí? Que pongan de manifiesto también el tema de la violencia? Eso es lo que me interesa repensar desde el punto de vista de la literatura y por qué adjuntar el sentido didáctico desde el área de la materia que me compete. Y ahora me queda específicamente otra de las grandes obras de literatura. ¿Qué obra específicamente? Específicamente, valga la redundancia, hago referencia a José Hernández y a Martín Fierro. Y se va a caracterizar específicamente esta obra en ser una obra que pertenece a la historia de la literatura, también en esta época y en este contexto. Y que a diferencia del Sarmiento de Facundo, nos vamos a encontrar con un escritor que es José Hernández, que también se cultivó, ¿sí? Que trabajó como periodista, ¿sí? Trabajó como soldado militar, ¿sí? Y también ocupó ciertos roles pertenecientes al Estado-Nación
que le permitieron poder tener una focalización de la historia literaria también desde un matiz político, pero con una gran diferencia a las ideas sarmientinas específicamente. La gran diferencia tiene en cuenta que no observa la figura del gaucho como un elemento de retraso y barbarie, como es el caso de Sarmiento en su Facundo, sino que lo ve como el gaucho, es decir, haciendo referencia específicamente a su gran historia literaria, lo presenta en sus actividades o hábitos cotidianos, ¿sí? En su forma de levantarse a la madrugada, tomar el mate cimarrón específicamente, dar consejos, ¿sí? Todo lo que forma parte del hábito cotidiano y que pone de manifiesto el color local específicamente en esta obra, pero lo que cabe decir es que esta obra resulta hoy en la actualidad trascendental no precisamente porque aboga en el color local o porque se constituye en una literatura de denuncia también, sino que lo que la hace realmente trascendental para poder llegar a comprender esto es abogar en el matiz personal y profundo de qué trata la obra. Es decir, la obra fue publicada en el año 1872, la primera parte, y se la reconoce como La Ida. Y la segunda parte fue publicada en el año 1879 con el título de La Vuelta. ¿Sí? De este personaje, específicamente la primera parte de La Ida, que nos va a presentar a un personaje gaucho, pero no ya como un gaucho dentro de su color local y sus hábitos como parte integrante de la cultura o de la civilización del Estado Nacional, sino que lo va a ver como el héroe, es decir, el gaucho que cuenta su historia, el gaucho que puede analizar sus propias acciones, puede criticar sus acciones, ¿sí? Profundizarlas, argumentarlas y también poder criticar, ¿sí? Las situaciones que tiene que atravesar específicamente la clase gaucha frente a las distintas adversidades impuestas y puestas de manifiesto específicamente por el Estado nacional, y que lo que va a permitir específicamente es poder analizar esta obra como no solamente una obra de denuncia, sino una obra fundamental, ¿sí? Desde siempre una perspectiva muy clara que es la de José Hernández y su postura.